Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, vamos a empezar enseguida. Mientras tanto, vamos a compartir el monitor. Vamos a comprobar, a ver. Bien, buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a este webinar. Antes de empezar, si sois amables de confirmarme que me podéis escuchar bien y ver correctamente el monitor compartido, con un gráfico en la plataforma. Todo ok, me veis por ahí. Bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar, tenemos un poquito de retraso. Escucha bajito, nos dice Sergio. ¿Me escucháis bien o bajito? Me escucha perfecto, nos dicen ahí, ¿eh? Bien. Pedro dice bien, así mejor. Vale, bueno, el tema es que tenemos el micro del Mac que funciona muy bien, pero como tengo una mesa de 2 metros, a veces según al monitor en el que estoy, y quizás se escucha un poco lejos. Ahora se escucha bien, ¿no? Porque estoy cerca donde habitualmente vaya. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar. Sin más demora, los que sois nuevos, soy Marc Rives, trader, cofundador de Black Bear Bank. Ahí tenemos la página web, blackbear.es. Pongo en el chat el enlace directo por si luego queréis echarle un vistacillo. Nosotros somos una agencia de valores, una casa de bolsa, un banco de inversión, como queramos. Hacemos servicios de asesoramiento, de research, de intermediación a través de un broker con la mejor plataforma del mundo. Y luego la formación, que es lo que hemos venido haciendo durante más tiempo, en el cual pues enseñamos un poco a analizar, entender los mercados y luego, por supuesto, a operarlos, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa, ¿vale? Ahí tenéis toda la información. Si os apetece, podéis acceder a través de la web y luego en Black Bear TV vais a ver a partir del lunes seguramente el vídeo de hoy subido, así como los vídeos de los webinars que hacemos en abierto los viernes y también algunos webinars de plataforma. Tenéis Descubriendo Black Trader, en los cuales explicamos un poquito cómo sacar partida de la plataforma, ¿vale? Bien, como es viernes, es festivo en Cataluña, no en España creo que no, en general, pero sí en Cataluña es fiesta, o sea, no es una fiesta nacional, es una fiesta de aquí. Pero bueno, creo que somos muchos, al final. Pero bueno, lo interesante es, si queréis debatir en esta tarde, después de todo cansancio semanal, tenemos tiempo de sobras, así que os invito a que podamos bueno, pues disfrutar de este tiempo y podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Vamos a hablar de análisis técnico, con lo cual intentaré priorizar todas aquellas preguntas que me hagáis dentro del análisis técnico. Incluso si alguno quiere revisar algún valor o alguna posición, lo podemos hacer dentro siempre de la temática, ¿vale? Bien, bueno, la verdad que
cuando empezamos a ver los mercados, siempre se nos genera una duda, ¿no?, al respecto de cómo podemos tomar decisiones e invertir en el mercado, ¿no? Lógicamente tenemos diferentes maneras. Hemos escuchado muchas veces aquello de los sistemas de trading o hemos escuchado el análisis técnico y hemos visto plataformas así, ¿no?, de muchas maneras, configuraciones, tablas de cotización, gráficos, ¿no?, pantallas, números. Al final, todo se resume en una cosa, y lo tenéis que tener siempre presente. El trading es un trabajo de gestión de riesgo, es un trabajo de gestionar las pérdidas. Y todos queremos entrar en valores que suben un 500%, pero luego no queremos estar en las debacles. Y al mercado, al final, lo que es predecible es la forma en la que la gente pierde dinero en bolsa. Y no porque haya volatilidad, sino las grandes pérdidas, ¿no? Y siempre suele ser por los mismos motivos, con lo cual hay que mirar de evitarlos, ¿no? No podemos evitar perder muchas veces, poco, pero sí podemos evitar perder mucho una vez o pocas veces, ¿no? Y si poco a poco vamos filtrando la operativa y vamos mejorando en lo que es cortar las pérdidas, aunque a veces cuesta sumar, y no solamente cuesta cuando te falta experiencia, sino que a veces con la experiencia cuesta sumar, ¿eh? Vamos mejorando poco a poco el ratio de acierto y vamos ganando más de lo que perdemos, pero las pequeñas pérdidas son normales y luego de vez en cuando se gana bastante, ¿eh?, cuando el mercado pues tiene tirones o movimientos pues más o menos fuertes, ¿no? Y esa es la realidad de las bolsas. Al final hay diferentes maneras de invertir y diferentes maneras de analizar, pero esto es un trabajo de gestión del riesgo, ¿vale? Dicho esto, el análisis técnico bueno, nosotros siempre hemos dicho que es la manera de entender, el análisis técnico es la manera de entender el mercado a través del precio, ¿eh? A través del precio, esa manera de entender el mercado, es el análisis del precio. Nuestro analista técnico jefe dice es el estudio de la acción del mercado, no de la acción del precio. La acción del mercado es lo que estudia el análisis técnico. Nosotros al final, bueno, pues, entendemos el mercado, la acción del mercado a través del precio, ¿vale? Eso es el análisis técnico. Luego hay muchos detalles dentro del análisis técnico que tenéis que saber, ¿no? Porque al final el análisis técnico muchas veces se refleja sobre los famosos indicadores, ¿no? Queda muy bien coger un gráfico, ir a los estudios, ¿no?, y decir, ostras, todo esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven estas cosas? Y podemos coger y poner aquí pues lo que queramos, ¿no? Voy a poner algunos indicadores. No me preguntéis por qué, porque los pongo a voleo, simplemente para que veáis un poco, ¿no? Y todos estos indicadores, que pueden ser indicadores de tendencia, estudios de impulso, los indicadores de tendencia, pues por ejemplo los canales Donchian o las bandas de Bollinger, la X, ¿no? Al final, todo esto, por más que metamos cosas o medias móviles, podemos poner, por ejemplo, vamos a poner una media móvil, etcétera, ¿eh? Bueno, y ahí, para aburrir. Ponemos indicadores y podemos tener esto, ¿eh? A veces en Twitter, yo que sé, no sé cómo usáis el Twitter, yo a veces en el Twitter busco, cuando quiero buscar una información rápida de una cotización, muchas veces busco en Twitter. Por ejemplo, busco, yo que sé, pues ahora buscaremos elecciones, o ayer Banco Central Europeo, BCE, ¿no? Y a través de los hashtags vas viendo titulares, noticias, y nos hemos acostumbrado muchas veces a leer más titulares que no a la profundidad de la noticia, ¿no? Entonces, a veces buscando un valor, ves gráficos de algún tuitero que ponen superanálisis y ponen algo que bien podría ser esto, ¿eh? Y tú piensas, ostras, ¿realmente pensáis que con esto podemos ser capaces de entender la acción del mercado? No,
con esto no entendemos nada. Es más, si empezamos a rompernos la cabeza con las señales de los diferentes indicadores, vamos a acabar con la cabeza rota. Primero, porque no veremos la acción del mercado a través del precio, y segundo, porque los indicadores nos darán señales divergentes contradictorias entre sí, ¿no? Y es un poco complejo, tan complejo como absurdo. Y probablemente cuando uno tiene más experiencia ya entiende esto como una estupidez. Pero cuando uno empieza, muchas veces tenemos ese miedo a perder y creemos que hay algo que evita las pérdidas. Y en el mercado, perder dinero no significa hacerlo mal. Hacerlo mal es perder mucho dinero. Lo que significa hacer las cosas bien es operar bien. Y hay momentos en los que son complicados realmente, porque si lo pensáis, hoy en día tú puedes comprar Amazon y Tesla y ganar dinero. Y ganar no dinero, mucho dinero. O solo Tesla y ganar mucha pasta. Y estar comprando compañías, pues por ejemplo, Técnicas Reunidas o Telefónica, y estar perdiendo bastante dinero en lo que es la volatilidad, ¿no? Entonces, a veces no se entiende muy bien porque uno compra en bolsa para mañana tener más dinero, pero lo que a veces no cuenta es que un valor pues, de 3 euros antes de ir a 10 o a 30 tiene que ir a 1, y eso es un menos 66%, ¿no? Entonces, siempre hay... el corto plazo nubla a veces lo que es el trabajo bien hecho, y no es ganar dinero siempre, sino operar bien, gestionar el riesgo, que al fin y al cabo es nuestro trabajo, como os decía antes. Con lo cual, el análisis técnico, por lo tanto, olvidaros de toda esta bazofia, el MACD, el Williams, el Elder Ray, todos estos indicadores, probablemente podáis llegar algún día a esta conclusión, pero bueno, yo os explico la mía. Y es que leyendo un poco los libros de los osciladores, indicadores técnicos, todas estas cosas que se dibujan encima del precio, ¿vale? Todo esto de aquí, al final, lo que tratan de darnos es una información del precio del mercado, ¿no? Por ejemplo, fijaros, ¿qué nos dice una media móvil? La media móvil hace lo mismo que el precio. Lo único es que no hay tanto ruido, ¿veis? No hay tanta información. Cojo una media, la suaviza y la tendencia del mercado la tenemos suavizada, ¿no? Es como si el gráfico, en lugar de poner un gráfico semanal de velas, lo pusiésemos de líneas, pues ya estaríamos allanando, porque no tendríamos 4 informaciones, tendríamos una que es el cierre, ¿no? Y quedaría como más. Entonces, al final, los indicadores, por ejemplo, vamos a poner uno fácil, como es el Donchian. El Donchian Channel, que veis ahí, ¿veis? Pone 20, nos dice el rango superior de 20 sesiones, que si es semanas, 20 semanas. El indicador nos dice, fijaros, el precio está haciendo máximo de 20 semanas en las últimas 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Pues que lleva 5 semanas en máximo de 20 semanas. Si pusiésemos un Donchian de 52, pues podríamos ver, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a poner, fijaros, el Donchian de 52 semanas. Tú dices, yo quiero ver si el precio está en máximos anuales, ¿vale? Configuramos el indicador, ponemos 52, aplicar. Y aceptar. Dejamos el alto, ¿veis? Ahora lo que nos está diciendo es máximo de 52 semanas. Nos dice el máximo de 52 semanas es este nivel. Vamos a poner una línea aquí. El precio no está en máximos de 52 semanas. Pero imaginaros que en lugar de decirle píntame en la pantalla 6 años y 52 semanas, le digo píntame un año en gráfico semanal. ¿Dónde me marca el nivel máximo? Aquí. ¿Veis? Este es el máximo del año. Es esto de aquí. ¿Necesitamos el Donchian? No, porque el Donchian lo que hace es darme una información, ¿no? Bueno, pues que me está diciendo dónde está el máximo del año. Aquí. Si miramos solamente esto, si quitamos el Donchian
y tenemos el gráfico en la pantalla, pues es tan fácil como buscar dónde está el máximo del año. Oye, pues aquí, en este máximo, ¿no? Y ese es el Donchian 52, es el máximo anual. Es decir, la información la podemos ver e interpretar de muchas maneras, pero cada indicador ayuda a que podamos ver de una manera más fácil, a través de una herramienta, una información. Entonces, ¿qué nos interesa más? ¿La información del precio o tener un montón de indicadores que parece que nos dan seguridad? ¿Nos dan seguridad? Sí, pero no nos dan dinero, ¿eh? No nos dan ni un euro. Entonces, los indicadores es una herramienta que ha tendido a simplificar alguna información por parte de algún analista y que esa información que a un analista le va bien, pues ha sido usada por muchos que han empezado a combinar diferentes indicadores, pues buscando un poco de seguridad, ¿eh? Y en el mercado no hay seguridad. La incertidumbre es el hábitat natural de este oficio, ¿eh? Es un trabajo de estadística, de acertar más de lo que se falla y de cuando acertamos ganar más de lo que se pierde. Y el trabajo de base, como siempre digo, es gestionar las pérdidas, ¿vale? Luego el mercado nos da la ganancia, porque si no hay tendencia, cuesta. Cuando el mercado da tendencia, pues todo es más fácil, ¿no? Bien, el análisis técnico, por lo tanto, ya hemos hablado de la importancia de no idealizarlo con los indicadores y ya hemos dicho que al final nos da el estudio, la visión de la acción del mercado y nos ayuda mucho en el market timing, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que estudiar en el mercado, ¿no? Ahí tenéis un gráfico muy bonito de Covestro, ¿eh? Una compañía que desde la zona de sus mínimos, fijaros, pues ha subido un 100%, ¿no? Eso es una compañía que desde su fase de máximos pues ha caído un 73%. Y desde la zona del COVID ha caído un 43%, ¿no? A veces el mercado nos hace perder un poco la percepción de la realidad, la percepción de las cosas como son. Pero claramente el mercado genera muchas oportunidades. Por eso siempre tenéis que entender, y no voy a hablar del value investing más que esto que os voy a decir ahora, el value investing tiene una gran virtud que es deja correr las tendencias, ¿vale? El value investor dice, yo compro este activo a 20 porque vale 100. Y uno piensa, no puede ser que valga 100. Sí, vale 100. Otra cosa es que el mercado pues piensa que no, pero vale 100. Es un valor real, ¿no? Entonces, ese potencial de revalorización, un trader en tendencia tendría cierta facilidad para capturar esta tendencia. Está aquí. Pero cuando el mercado entra en lateral, pues es posible que liquidemos la posición, o bien porque esta zona de mínimos es rebasada tímidamente, o bien porque hemos utilizado una media móvil como sistema de salida, o un parabólico SAR. Es decir, los indicadores que a veces se usan para gestionar las salidas técnicamente permiten alcanzar muy bien una tendencia, pero es difícil que una sucesión de tendencias nos mantenga en el precio. Y en Covestro es relativamente fácil. Por eso, a veces, como os decía, los indicadores pueden simplificar la operativa pues, con una combinación de indicadores. Por ejemplo, cuando el precio cruce o cotice en mínimos de 52 semanas, me largo, que sería justo aquí. O cuando el precio cruza una media móvil, ¿eh? Entonces, el value investor, como no mira el mercado, no mira el precio, simplemente mira el valor y compra barato, pues puede ser que compren los mínimos y vendan los máximos. Pero también puede ser que compre aquí, pierdan 45%. Y eso lo proteges con diversificación, ¿no? Entonces, cuando hacemos trading, tenemos una ventaja cuando utilizamos el análisis técnico, por lo tanto, también, que es la propia acción del mercado y la tendencia. Tenemos que estudiar la tendencia, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, fijaros, Covestro ha recuperado en V. Es una compañía excelente. Nosotros la hemos comprado pues varias veces, la compramos aquí y en el fallo salimos en la zona de stop porque había corregido poco, era una tendencia alcista y pensamos que continuaría subiendo. Y luego la compramos por aquí en una estrategia de value investing. Y ahora la tenemos la posición recuperada, con un 45 bajo. Y muchas veces uno piensa, ostras, esto no se va a recuperar. Claro que se recupera, porque son empresas buenas. Y luego cuando se recupera piensas en vender. ¿Por qué piensas en vender? Porque has sufrido
un dolor emocional que ahora no sientes porque ves que esto aquí no pierdes. Pero en cambio puedes tener perfectamente acciones de Telefónica y aquí te sigue doliendo porque realmente estás viendo, ostras, es que en Telefónica estamos en mínimos y tú no puedes llegar a creer o a entender que esta compañía se va a recuperar. Tú lo único que sientes es dolor porque piensas que tu dinero se pierde. Tenemos miedo, ¿no? Es un trabajo emocional. Y Covestro, pues, lo tenemos ahí. Entonces, el mercado sigue diferentes caminos, diferentes procesos, ¿no? Y ahora nosotros internamente, pues, estamos pensando que nos gusta mucho Covestro, porque nos encanta. Tenemos una posición importante en Covestro. Pero quizás ahora podemos comprar, no es el caso, pero es un ejemplo, pero podríamos comprar Telefónica, ¿no? Porque al final el proceso de recuperación de este valor es de un 100% pre-COVID, de una compañía que vale más. Dices, no puede valer más. Telefónica está bajista. A veces se acaba con esa afirmación, está bajista, ¿no? Y sabéis que en el COVID Telefónica cerró un deal con Virgin, hicieron una valoración fuera del mercado, como se hacen las empresas, es una manera de ver razonablemente qué puede valer esta compañía, y se cerró pues, en 37.500 millones, creo recordar, siendo la mitad más o menos de Telefónica, ¿no? Que era pues unos 19.000 o 20.000. Esa cantidad de dinero, o sea, Telefónica UK, Reino Unido, fuera del mercado vale igual, más que ahora los 16.000 o por ahí o menos que capitaliza Telefónica. No tiene ningún sentido. Y es una oportunidad, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos eso, siempre hay que tener claro cuál es la situación real de lo que nosotros queremos invertir, porque si no pasa a ser esto luces y colores, y luces y colores pues es una tragaperras, y esto no es una tragaperras, es el mercado. Lo que hacemos es entender el mercado, y el mercado de Telefónica, por ejemplo, está bajista. La situación bajista del precio es una situación que recuerda mucho a lo que hemos visto en muchos sectores y valores en el 2009, en el 2012, en el 2016, que es una fuerte corrección con muchas divergencias de compañías que están así, compañías como Covestro o compañías como ACS. Y estas divergencias demuestran que el mercado ya empieza a recuperarse y que hay algunos activos que todavía no. Ahí tenéis, por ejemplo, ACS, fuerte rebote, mantenimiento y otros valores que han recaído a la zona de mínimos. Otro ejemplo, por ejemplo, es técnicas reunidas, ¿no? Siempre tenéis que pensar en la lógica, porque si no, las cosas al final siempre pasan por un motivo. Y el mercado cotiza diferentes factores, factores que debemos de intentar entender. Por ejemplo, técnicas reunidas, fijaros, está en una disposición técnica interesante porque hay un soporte muy importante a corto plazo. Luego tenemos, ahora entraremos un poco al detalle de más soporte y demás. Si miramos en el largo plazo, pues ahí podéis ver un poco lo que es esta compañía. Fijaros, están unos precios ridículos históricamente, pero más allá de eso, vamos a coger los gráficos mensuales. Vamos a coger 10 años, gráficos mensuales. Y podemos ver una escala de tiempo, pues, hasta el 2009, que es un poco a dónde voy. Pues fijaros, dónde está esta cotización. Ahí tenéis un poco el histórico de técnicas reunidas, en una zona que ya ha testeado en torno al año 2008 en el crack. Pensad
por ejemplo, Técnicas Reunidas, en el 2008 hubo la gran torta del petróleo de 135 a 35 dólares. Y luego se recuperó. Es un gráfico parecido, por cierto, al de Covestro, no tan agresivo, pero luego se recuperó, de la zona de los 10, pues una vez más hasta los 36. Estamos hablando de casi triplicar tu capital, ¿no? Con un poco de paciencia. Entonces, claro, es difícil que de un día para el otro el precio se recupere, pero sí que es cierto que el mercado, como hemos visto en Covestro, en Freeport-McMoRan, hemos visto en ACS, hemos visto en muchos valores cíclicos que han sufrido, se recuperan rápido. Cuando se recuperan, y el mercado es eso. Entonces nosotros tenemos que entender la acción del mercado, pero siempre tenéis que pensar un poco en lo que hay detrás. Por eso yo creo que es bueno entender un poco el por qué Telefónica puede ser interesante, por más que esté súper bajista, ¿no? O por qué Técnicas Reunidas en este soporte pues puede ser interesante asumir un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por lo que hay detrás. Por ejemplo, Técnicas Reunidas, pues en bolsa aquí vale 500 millones aproximadamente. Su caja neta son 250 millones. Es cierto que los resultados del primer trimestre pasó a 150, creo, por una previsión de pagos que no ha recibido y ha tenido que usar la caja para proseguir. Es un fondo de maniobra, pero cuando los pagos se cobren volverá en torno a esa normalidad de 250 millones. Tiene como 2 años y medio en pedidos firmados, lo cual garantiza que la compañía continúa. Y en un entorno del petróleo muy interesante, y es que en los últimos 5 años la inversión en exploración es ridícula. Luego, habrá un gran problema en algún momento en el suministro de petróleo. Cuando incremente la demanda no habrá capacidad de abastecerla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se está invirtiendo en nuevos pozos y siempre hay un tiempo para hacerlo, con lo cual ese problema va a existir y por eso hay que estar muy atento en el sector petróleo y gas, ¿no? Entonces, una compañía que vale 500 millones, que tiene 250 millones en caja, sin caja neta, es decir, pagada la deuda, ostras, pocas veces se ha visto eso, ¿no? Y siempre ha sido sinónimo de un gran rendimiento. Entonces, pues igual tiene sentido vender Covestro y comprar técnicas que realmente pues podemos multiplicar por 3. Y en Covestro, pues a estos precios podemos doblar, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que entender también esa lógica, ¿no? Que a través del precio también somos capaces de entender, ¿no? Porque al final el mercado, con el precio vemos zonas de acumulación, zonas de compra, ¿veis? Zonas de compra. El precio, esto es un gráfico mensual, fijaros, nos da niveles donde realmente se está comprando, ¿veis? Eso se ha sujetado históricamente en la zona de los 22 euros. Y Técnicas Reunidas, lo que tenía aquí, lo que tenía aquí, lo que tenía aquí y aquí es exactamente lo mismo. Es más, esta gran caída del 2015, no, esta de aquí, vino por la pérdida de un contrato con Aramco, por la crisis en Arabia Saudí. Luego se recuperó, firmó contratos más grandes y no se ha recuperado nunca la cotización. Sigue ahí, pero la compañía sigue haciendo. No tiene pérdidas que hace perder la caja, ni al contrario. Entonces, las oportunidades a veces están ahí latentes en sectores, ¿no? Y hay que ser audaz. Es cierto que cuando cambiamos la escala temporal y queremos acotar, decir, oye, yo quiero gestionar el riesgo. ¿Cómo puedo gestionar el riesgo? A través del análisis técnico. Bueno, hemos hablado algunas veces a través del value investing, que es la diversificación, ¿no? Dices, oye, yo compro pues el 5% de la cartera. ¿Por qué? Hombre, una empresa que tiene caja neta, que tiene 2,3 años de trabajo garantizado, que no tiene deuda, con lo cual no tendrá problemas de deudas, y está en un sector que en los últimos 5 años no se ha invertido nada y los próximos 2 ya vemos que en Europa van a invertir un montón de dinero en producción industrial, pues hombre, es lógico pensar que el incremento en la demanda del petróleo existirá y por lo tanto en la inversión, ¿no? Con lo cual probablemente sea un sector que le pueda venir bien a una empresa como Técnicas. Entonces, tiene sentido, pues quizás no un 10% de la cartera, pero es un 5%. Y en este sentido,
si quebrara, es decir, ¿cuál es el peor escenario? Que quiebre. ¿Cuánto perderías? El 5%. Bueno, lo puedes aceptar. Si inviertes en 20 valores y quiebran todos, entonces es que tu selección no estás comprando compañías con caja, estás comprando empresas que tienen mucha deuda y constantemente amplían capital, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero si buscamos algo más táctico, ¿no? Y dices, oye, yo quiero hacerlo de otra manera porque no tengo tanto capital, no puedo invertir el 5% de la cartera porque es muy poco, yo tengo que cuidar un poco más la operación, incluso hacer un trading estratégico, un swing. Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí tenemos que buscar pues escala semanal y tenemos que buscar razones que permitan la anticipación, ¿vale? En el mercado hay siempre dos maneras de enfocarlo. Tú puedes anticiparte o tú puedes confirmar, ¿vale? Es decir, tú puedes continuar, confirmación vamos a poner, o continuación, confirmación de la tendencia o continuación. Tú puedes entrar en una tendencia desarrollada o tú puedes anticipar una tendencia. Cuando tú anticipas, vas en contra de la tendencia, haces trading contra tendencia, ¿vale? Y el trading contra tendencia normalmente sale mal. ¿Por qué sale mal? Porque vas contra tendencia. ¿Y cuándo puedes ir contra tendencia? Aquí. Cuando el precio ha hecho una pauta de corrección, ¿vale? Ha corregido, pues fijaros, el 50% de toda la caída y hace un nuevo testing. Esta caída va a la zona de soporte. En este nivel de aquí es muy probable que el mercado rebote, ¿vale? Es muy probable que el mercado rebote. El mercado puede rebotar un poquito, hasta aquí, y luego pegarse un castañazo. O puede ser que el mercado no tenga nada de fuerza, está aquí haciendo pues el soporte, está soportando los precios, pero luego ya directamente desde aquí caiga, ¿no? Y podría caer sustancialmente porque marcaría un proceso de gran debilidad. No tenemos ni idea de lo que puede pasar, no lo sabemos, pero sí sabemos que operativamente cuando tú analizas la acción del mercado, lo que está claro es que el soporte, que es una zona que ha conseguido levantar la cotización, vuelve a soportar las cotizaciones. Es decir, en 10 se está comprando técnicas reunidas. Y por lo tanto, técnicamente, no nos importa tanto si el precio rebotará o no, sino lo que nos interesa es esto, ¿veis? Que el mercado ha caído un 41% desde el máximo del rebote. Y ese 41% desde el máximo del rebote, pues hombre, es un argumento suficiente porque por norma general, fijaros, en las últimas crisis, pues un 30%, un 24%, no es normal que caiga tanto, un 16%. Quiero decir que un 42% en esta cotización, en este mercado, no es habitual. Es una caída fuerte, salvaje, ¿no? Y no ha pasado nada. Aquí pasó lo de 47%, pero antes de 47, un 30%. Esta acción corrige, pues eso, un 30, un 35%. Entonces, esta gran caída no es una caída asociada a algo que ha pasado porque no ha pasado nada en técnicas reunidas. No ha perdido un gran contrato. Es una crisis coyuntural, ¿no? Una coyuntura establecida que es una crisis global sanitaria y un confinamiento que reduce la demanda, ya está, ¿no? Cuando acabe esto, se acaba la crisis y vuelve lo normal. Entonces, hay una sobreventa, una zona de soporte, es una compañía barata, ¿no? Tiene interés, el mercado puede tener interés. Entonces, no estamos comprando algo salvaje que de pronto te abra con menos 20% de hueco porque todo el sector petrolero está on fire y esto cae. Fuerza relativa, es un concepto de análisis técnico. No, lo que estamos haciendo es pues anticipar algo. ¿Y cómo podemos anticipar algo? Fijaros, cuando analizamos la acción del mercado a través del precio, estamos estudiando la tendencia, ¿vale? Aquí estamos viendo una caída, un crash, más que una tendencia bajista, porque la tendencia previa es lateral, y después del crash tenemos aquí un patrón de vuelta. Que el patrón de vuelta, fijaros, puede ser un patrón en V, como Covestro, puede ser un patrón en W, que es caída, vamos a hacerlo ahí, caída, recuperación,
luego recaída y finalmente pues ya la recuperación. Aquí el mercado necesita más tiempo para absorber toda la información negativa, ¿no? Y a veces puede pasar como ACS, que es, el mercado rebota, no es una recuperación en V, pero la corrección no es tan agresiva, es más lateral, el tiempo no coge, el precio no corrige profundidad, sino tiempo, y luego cuando el mercado rebota, el mismo impulso ya nos marca para arriba, ¿no? Esto marca diferentes comportamientos de fuerza relativa y debilidad, que marca, claro, muchas cosas del mercado. Pero al menos es un activo que veis por la condición de volumen, luego si analizas más a fondo, el precio recae en este proceso, fijaros, rebota con cierta alegría, la recaída es con poco volumen, luego esta semana dramática sí que es semana de pánico, cojeo de ventas, ¿no? El precio se mantiene estable con un volumen seco, ¿no? Y de pronto, ¡pam!, empezamos a ver cierto volumen. Bueno, no nos dice nada, pero nos dice cosas, ¿eh? Fijaros ahí, cae con mucho volumen, aquí crece el volumen, aquí no. Es un mercado apático, sin interés. Y eso está bien. Entonces, ahí te la puedes jugar, ¿no? Y dices, nos la podemos jugar. Podemos entrar en anticipación sabiendo que esta zona es una zona de stop. Y tú ya ves, pasas del análisis a la operativa. No estamos diciendo si el precio cruza la media de tal, entramos. Si queréis, vamos, si el precio cruza la media de 9, entramos. No, estamos entendiendo qué pasa en el mercado, ¿no? Desde lo que están haciendo los índices, mercado americano en máximos, el Nasdaq, corrigiendo. El Dow Jones industriales, toca los máximos históricos, corrige. El DAX, máximos históricos, corrige. Bueno, es normal ese proceso correctivo de una cierta rotación cíclica. El tema es el análisis que hemos visto ahora, 50% caída, el volumen, tal, más o menos ves lógico y entiendes que el mercado desde aquí puede rebotar, lleva una caída sustancial, como nunca, o sea, está cayendo muy fuerte, y desde este punto máximo, pues la sobreventa es evidente, ¿no? Luego, si ponemos otros indicadores de análisis técnico, muchas veces lo que miran los analistas técnicos que utilizan los indicadores son las divergencias, ¿vale? A nosotros nos gusta mucho mirar las divergencias, luego os explicaré desde la amplitud del mercado. Esos son realmente divergencias. Por ejemplo, el Nasdaq con el Dow Jones. Ahí sí que ves divergencia, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a... Esto es una divergencia, ¿eh? El Nasdaq, fijaros, máximos, está en una fase de divergencia, una corrección, y el Dow Jones, zona de máximos y corrección, ¿no? Es una divergencia. El Dow Jones no ha conseguido superar esta cota, sí lo ha conseguido el Nasdaq y no lo ha conseguido el S&P 500. Al final, la información lo que nos viene a decir es que un índice está más fuerte que los otros, un índice está más decidido que los otros, el S&P, sí lo ha roto, pero tímidamente. Al final, la fuerza es evidente porque el mercado, de haber querido caer, ya lo hubiese hecho, perdiendo todos los soportes y se recupera en V, ¿no? Luego hay interés comprador porque haya exceso de dinero, por lo que sea. Pero eso son divergencias de verdad. Luego, cuando miramos el precio a través de la cotización de un valor, muchas veces se habla, ¿no?, de la famosa divergencia del RSI o del MACD semanal, que es una divergencia muy interesante. Voy a quitar porque... Porque básicamente nos habla de una mejora en el momento del mercado, ¿veis? Este indicador es el MACD y el MACD siempre hay divergencias. Cuando hay divergencias en el precio rebota, ¿no? Y la teoría es, cuando hay una divergencia en el MACD, el precio
rebota, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una zona de mínimo, ¿vale? Más o menos, una zona de doble suelo, y por aquí, pues, tenemos una confirmación, ¿eh? Más o menos, el precio del indicador se comporta como el precio. Aquí no hay una divergencia. Pero si vamos buscando la zona de mínimos, y es dudoso porque la cae muy fuerte, en los indicadores se suele ver mejor, ¿no? Pero bueno, aquí sí se ve. Las divergencias al final son zonas en las cuales el precio cae, rebota, vuelve a caer, y en esta zona de doble suelo, el mínimo que ve el indicador luego no se ve confirmado, ¿veis? Esto es un mínimo creciente y esto es una zona de dos mínimos, con lo cual marca una divergencia, el precio gana momento, ¿no? Estas divergencias, incluso en el propio, no necesitas el indicador, es decir, viendo la agresividad de la caída y cómo el precio pues va goteando más o menos, pues es bastante evidente que hay un fallo en el momento, es decir, que el mercado no cae tan agresivo, ¿no? Y eso muchas veces manifiesta pues realmente la no necesidad de utilizar los indicadores técnicos, ¿vale? Bueno, en fin, a lo que iba, al tema operativo. Visto esto, si queremos entrar en una operativa en anticipación en técnica reunida y hemos detectado una zona de soporte, que es una zona que podemos meter el stop, por ejemplo aquí, luego siempre se genera fijaros, vamos a centrarnos en un trade para explicar porque realmente es importante en todo lo que es la confirmación, en todo lo que es luego la parte operativa, en todos los puntos que cuando estáis viendo desde el análisis técnico un posible trade, factores importantes. Porque, por ejemplo, imaginaros que hemos decidido entrar, ¿no? Y dices, oye, me has convencido, voy a entrar. ¿Cuándo entras? ¿Es suficiente argumento entrar ahora? ¿Es suficiente argumento entrar aquí? Ahora, imaginaros entramos, ¡pam! Entro. ¿Es suficiente argumento o no? Nos anticipamos, entramos y ponemos aquí el stop. ¿Cuánto estamos arriesgando? De 10 a 10,50. Un 5%. Dices, ostras, hay muchos conceptos luego en la parte operativa, si bajamos, que es el stop rastreo, la confirmación y tal. Al final, como os digo, yo siempre pienso, si tiene que subir el mercado, va a subir. Luego no me rompo la cabeza. O si tiene que caer, va a caer. Yo lo que tengo que hacer es construir posiciones con una lógica y es proteger mi capital, ¿no? Y proteger el capital tampoco es decir, ostras, si solo pierdo el 5% aquí y yo puedo perder el 1% de mi capital en esta operación, pues joder, si yo compro el 10% de la cartera y pierdo el 5%, pues estoy arriesgando un 0,5. Con lo cual, pues de 10.000 euros meto el 20%. 2.000. Estoy arriesgando el 1%. La probabilidad de que me salte el stop aquí es muy elevada. Y yo creo, probablemente hasta aquí, a las 6:20, probablemente habéis entendido todo bastante bien. Probablemente la mayoría entendéis bien el análisis técnico y veis patrones y tal. Quizás alguno ya ha dado el paso de prescindir de los indicadores. Pero ahora es cuando en la vida real surgen los problemas. Que uno dice, ostras, que a mí me saltan los stops. Y eso realmente es la parte más importante, ¿no? El conseguir que ese movimiento se pueda convertir en beneficios. Y ahí es donde realmente no intentéis nunca correr. Yo siempre recomiendo que es mejor, si por ejemplo hiciésemos este trade, en lugar de meter el 20% para perder el 1%, es mejor poner el 10%, arriesgar el 0,50% y buscar otra operación, ¿vale? Si tenemos más, atomizamos más, es más fácil acertar. No obstante, para entrar en un valor, el análisis técnico siempre pide confirmación, ¿vale? Estáis estudiando el mercado, la acción del mercado a través del precio. Si vosotros queréis entrar en un activo, tenéis que exigir fuerza. Si queréis comprar, si queréis vender, debilidad, ¿vale?
tenéis que ser exigentes. No es veo una cosa dentro, porque si no es quiero mi billete de lotería. No, hay que ser exigente, ¿no? Y la exigencia del valor, ¿dónde está en la exigencia del valor? Hombre, primero, por ejemplo, a mí me gusta dar espacio, ¿no? al precio y luego aquí vemos esta línea de tendencia que marca claramente que el precio está goteando la baja, que está soportándose esta semana, sí, pero no ha hecho, fijaros, uno mínimo creciente y luego 3 semanas con mínimo decreciente. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas con máximo decreciente, sin contar las de arriba. Es decir, no hay ni un argumento que marque que la acción del precio o el mercado de técnicas reunidas, la acción del precio nos está indicando que el mercado de técnicas reunidas está siendo comprado. No hay nada. ¿Por qué? Porque no hay información, hay indicios de que puede pasar, por todo lo que hemos visto antes, pero no hay chicha, como se dice. Si vemos una vela superior que supera los 11 euros y tenemos la primera vela que marca una zona de máximo creciente y mínimo creciente, por ejemplo, la semana que viene desde este punto, imaginaros que pasa algo parecido a esto. Imaginaos que pasa esto. Ostras, es un indicio positivo. Imaginaos que pasa esto. Que el precio hace con un hueco de escape y sube así. Un hueco de escape. Y abre por encima de estos máximos. Esto ya serían indicios, ¿no? Son indicios de que realmente este volumen además crece porque el mercado está siendo comprado. Entra volumen. Eso que nosotros pensamos lo piensa el mercado. Entonces sí estamos en disposición de entrar. Porque no eres tú que te estás anticipando a algo que quieres que suceda, sino que estás viendo que está sucediendo algo que eres capaz de anticipar, que es distinto. Entonces, en este sentido, a través de la acción del precio, podemos entender mejor el mercado, en este caso de técnicas reunidas, y deducir que aunque hay muchos argumentos como para que podamos estar encima de técnicas, lo hemos puesto en la zona premium, un poco en el radar, ¿no? De técnicas hay muchos argumentos de valor y de técnico, estamos en una zona importantísima como para que pase algo, pero eso no ha pasado todavía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la orden de compra, por lo tanto, no es compro porque creo que esto va a subir, sino compro aquí, que es donde el mercado nos está diciendo no que creo que va a subir, sino que sube. Y que esa vuelta se está dando. Y que este es un punto para entrar. Y que sacrificas, obviamente, un poco de retorno. Y sacrificas rentabilidad-riesgo. Pero siempre es mejor jugar con una baza ganadora, ¿no? Que no con una baza perdedora. Y por lo tanto, el análisis técnico es concluyente cuando las cosas pasan, no en anticipación, sino en confirmación. Ahí veis, ya nos daría un stop del 1,70, ¿no? A partir de ahí nacen múltiples oportunidades para entrar. Por ejemplo, esperar a que rompa aquí, comprar menos, del 10%, quizás un 7%, o que el precio realmente, pues estas 3 sesiones, la vela semanal, pues ratifique como mínimo pues una zona de máximos por aquí. Aquí yo creo que también podría ser perfectamente válido. De hecho, por encima de esta vela, yo creo que por ahí ya podríamos ser compradores de técnicas reunidas. Incluso podemos poner un gráfico diario para acabar de ver el último proceso y desde ahí pues tener más información. Fijaros, de toda esta zona de máximos, donde podríamos ver algo, tener algún indicio de que el mercado pues está empezando a cambiar, como mínimo por aquí, por encima de estos niveles. Ahí tenéis, quizás stop 10, entrada en 11, 10%, ahí podríamos tener un trade. Esto mismo es un poco lo que hemos visto, por ejemplo, esa
esa capacidad que podemos tener de, a través del precio, no ver lo que queremos que pase, sino lo que está pasando, es un poco lo que esta semana sí hemos visto, por ejemplo, en Talgo. Fijaros, exactamente lo mismo, ¿eh? El mismo patrón, el mismo nivel, una situación parecida, ¿eh? Ahí tenéis. De hecho, la gran caída de técnicas reunidas en el 2015 aquí fue por el tema del petróleo, pero también por el tema de Arabia Saudí. El caso es que Talgo en esta caída tenía el contrato de Arabia Saudí, y aquí de hecho fue el príncipe, ahora rey de España, a negociar el contrato que cerró su padre, el rey emérito, que ahora tiene todo, por cierto, estos problemas legales con las comisiones, ¿no? Y después de la visita al rey hubo esta recuperación básicamente porque el mercado descontaba que no se cobrarían esos trenes. Y esos trenes se cobraron, ¿eh? Y yo creo que fue por aquí el contrato que ganó a Renfe. Luego el mercado, pues bueno, ha venido con más pena que gloria, muy lateral, haciendo bien el trabajo, pero ya veis, con dificultades para mejorar. Bueno, el caso, caída del COVID, recuperación de la zona de máximos 24%, de la zona del COVID 42%, y esta semana esos indicios de que aquí en esta zona de soporte pues se podría pretender buscar un giro de mercado, pues ahí lo tenéis. Ahí sí tenemos vela de confirmación, lo que no pasa en técnicas reunidas. ¿Qué nos está diciendo el mercado? En este caso, fijaros, caída, recuperación. En este caso, la recuperación ha sido lamentable, un tercio solo, en técnicas un 50%. Luego el mercado ha corregido la zona de mínimos, nos está dando una divergencia de momento muy clara, y luego en esta pauta de recaída tenemos un doble suelo, con una vela de cuerpo grande, que fijaros, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 velas semanales de mínimo decreciente, una vela semanal de cuerpo grande, que hacía muchos meses que no teníamos una vela como esta, que además engulle todos los máximos de las últimas 7 semanas. Eso es una vela de cambio. Y luego el volumen. El volumen, 1 millón de títulos, ha sido un volumen interesante, especialmente si cogemos el gráfico diario, pues podéis ver con mayor precisión como hoy positivo, ayer al cierre entró prácticamente todo el volumen y anteayer hubo una sesión de 450.000 títulos, que en gráfico diario es más llamativo, porque en la base de soporte alguien está comprando pues un buen puñado de acciones. Fijaros que en la fase del desplome ha habido más volumen, pero es un volumen inusual, que explica algo. Si la próxima semana tenemos subidas y se supera esta fase de volumen, lo que nos está diciendo el precio a través del mercado de Talgo es que algún fondo o alguien está comprando acciones y que eso puede dar continuidad a la tendencia, ¿no? Entonces, podríamos ver que en compañías cíclicas como Talgo, técnicas reunidas, si la semana que viene vemos una vela parecida a esta, que el mercado cíclico está girando. Y lo que estamos viendo en una empresa de petróleo, lo estamos viendo en una empresa industrial. Y lo que estamos viendo en una empresa industrial, quizás lo veamos en Telefónica o en los bancos, ¿no? Por lo cual, esa confirmación de muchos valores haciendo lo mismo, pues es una información muy fidedigna que nos va a permitir comprender mejor qué puede pasar y lanzarnos a buscar una operación, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. María, me preguntas, ¿puedo consultarte por qué usar plataforma Black y ProReal? A ver, María, tú puedes utilizar las plataformas que tú quieras, ¿vale? Nosotros en nuestra plataforma tenemos
el Smart Routing, al final hemos escogido la mejor plataforma del mundo. Y luego, a partir de ahí, pues puedes utilizar la que tú quieras. Hay muchas posibilidades, ¿no? Nosotros utilizamos esta plataforma pues porque puedes tener de todo, opciones, Bloomberg Televisión, pues, realmente puedes tener lo que tú quieras. Tener una plataforma de este estilo, por norma general, con toda la información de datos, puede ser Reuters o puede ser Bloomberg. Reuters vale a partir de 600 euros al mes y Bloomberg $1.800 al mes, ¿no? Entonces, o más, con IVA 6.000 al trimestre, me parece que nos sobran, o sea, es caro el Bloomberg, pero lo puedes tener a nivel profesional, a nivel particular no puedes tener esa plataforma. Y la plataforma que nosotros os proponemos, pues es una plataforma que se acerca mucho a la parte profesional, no solamente por los gráficos, esto lo de menos, sino por las tablas de cotización, por los algoritmos de negociación, podéis meter órdenes avanzadas, hasta 60 tipos de órdenes con cobertura de divisas, órdenes con diferentes órdenes relacionadas. Y luego, por supuesto, el tipo de orden que queramos meter, ¿no? No solamente orden límites, sino, pues, fijaros, todo esto son tipos de orden. Orden oculta, si queréis ocultar vuestro bitask, bueno, en fin, hay un montón de cosas. Órdenes adaptativas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, claro, necesitas un Smart Routing que encima te cotice. Por ejemplo, esto es muy chulo. Ahí tienes Telefónica, por ejemplo, bolsas y mercado. O si queréis, vamos a poner Apple. Mercado americano. Te pones acción y aquí tienes todos los productos. Puedes ir a acción directo. Y aquí se ve, Apple cotiza, fijaros, en todas estas plataformas de negociación. En Amex, Arca, BATS, BEX, Ceboe. Bueno, todo esto son plataformas de negociación, ¿vale? Son diferentes plazas donde negocia el mercado. Y el Smart Routing, fijaros, os está negociando en Amex, en NYSE, es el New York Stock Exchange, en ICE, en Twix, Arca, o sea, te está cogiendo el mejor precio de todos estos mercados, que a veces son céntimos, pero merece la pena, porque lo que se garantiza no solamente es tener una buena comisión, sino que además tenemos el mejor precio del mercado. Y si tú vas a NYSE, solo tienes un precio. O si tú vas, por ejemplo, a Telefónica Bolsas y Mercados, sabéis que en España está Bolsas y Mercados, que es BME, Bolsas y Mercados, que tiene un ordenador que se llama Alsive y desde ese ordenador se ejecutan todas las posiciones de los brokers españoles que son miembros de la Bolsa Española. Pero la Bolsa Española no solamente cotiza en bolsas y mercados, que a veces uno piensa, no, Bolsa Española es BME. No, mentira. BME es la plaza donde cotizan todas las empresas de la Bolsa Española. Es como un monopolio, pero ya no lo es. La Bolsa Española también cotiza en Twix, en Turquoise, en Bates, etcétera. Entonces, comprar Telefónica en bolsas y mercados o comprar Telefónica en 5 plazas. Claro, normalmente el volumen se hace en BME, pero a veces se hace en otros mercados. Y cuando tú compras a mercado o por lo mejor, el Smart Routing te busca el mejor precio de todo esto. Y siempre compramos mejor que nadie, ¿no? Entonces, son cosas que hay que pagar, ¿eh? Nosotros para tener esto lo ofrecemos gratis, además con comisiones más baratas que operando en cualquier broker español, básicamente porque la plataforma nuestra es a través de un proveedor americano que nos da directamente el precio siendo miembro del mercado de todas las plazas del mundo, curiosamente menos de España. Y por eso pues es importante. El ProReal Time es una herramienta de análisis que te puede ayudar en algunos indicadores, pero lo que puedes hacer en ProReal lo puedes hacer con nuestra plataforma. Hay otras plataformas como MetaTrader
que te permiten tener simplemente los gráficos y diferentes activos, y suele gustar mucho porque lo utilizan los brokers market makers y obviamente lo utilizan por el apalancamiento. Y obviamente a la gente le gusta el MetaTrader porque te puedes con 300 euros apalancar por un montón, ¿no? Y acabas perdiéndolo todo. Entonces hay que hacer las cosas bien. Vamos, el oro, nos dicen por ahí. Bueno, ahí tienes un poco el tema. El oro está en una tendencia alcista y está cotizando ahora mismo una corrección en forma de pauta plana. Las tendencias siempre se forman por impulsos y correcciones, ¿vale? Impulsos y correcciones. Y ahí tenemos una corrección y aquí tenemos un impulso. El impulso, como siempre, se va acelerando y marca una zona de clímax, ¿vale? Estas zonas son muy peligrosas porque luego el mercado, pues normalmente puede tener una caída fuerte como Tesla, pero el caso del oro, al ser una materia prima, pues normalmente es diferente. Ahí tenemos claro que esta zona de 1900 es una zona clara de soporte. Aquí es donde hay que poner el stop. El precio ha necesitado tiempo, ¿veis?, para corregir esa exageración, este clímax. El clímax es un impulso comprador que todo el mundo va detrás del precio, si os acordáis, ostras, yo quiero comprar oro, ¿no? Y compras y luego, pues mira, te comes un 8%, que en el oro no está mal, pero sobre todo pues con un tiempo considerable de tiempo y eso te agota, ¿no? Porque tú has comprado aquí y nunca hay que comprar sobrecomprado, hay que comprar cuando el mercado se calma, que es ahora, sabiendo que puede perder, por supuesto, el soporte, pero está en una zona de compra, está en una zona de compra. Luego, aquí podemos discutir, Josué, podemos discutir muchas cosas. Yo no me rompo la cabeza. Es decir, puedes decir, no, aquí ponemos tal, no sé qué, si el precio rompe este nivel, rompe este máximo, te puedes romper la cabeza en lo que quieras, ¿no? Pero esa confirmación que le exigiría a técnicas reunidas, que es un valor bajista, que necesita demostrar algo para que podamos ver que en ese soporte está entrando dinero, aquí no la necesitas, porque es evidente que la tendencia es alcista. Es evidente que el mercado está fuerte, porque en este proceso correctivo los mínimos, fíjate, soporte clarísimo. Y tú lo que tienes claro aquí es donde yo voy a cubrir el capital, que es por debajo de los 1900. Y por lo tanto, tú te puedes anticipar en una zona de rango con un stop por aquí. Si tú dices, no, yo espero confirmación, entonces de 1946 a 2000, pues son $50 más por onza. Si tú quieres arriesgar $100, pues aquí puedes comprar 2 veces. Si quieres arriesgar 1000, puedes comprar el doble de onzas. Entonces, quizás sí tiene sentido entrar, ¿no? Desde luego está en la zona de compra, el oro. Pauta plana de confirmación, una pauta triangular, además con un tercio de corrección y con un soporte claro que marca zona de stop. Tesla, Horacio, ¿qué opinas? Lo mismo, que a ver, Tesla no es que le tenga manía, pero es una compañía cara. Y cuando compras en una compañía cara te puede pasar esto. 34% sin haber caído nada. Y luego rebota y piensas, bueno, va, ahora cuando recuperes algo, pero igual te cae un 60% o un 70% y no pasaría absolutamente nada, que es lo que vale esta compañía. Entonces, hay que tener a veces dice, no, es que Amazon en el 2000, fijaros, porque hay mucha gente que ahora dice esto, ¿no? Y es como una especie de autoconvencimiento del mercado que es muy peligroso. Me da un poco de rabia el hecho de poner los gráficos de 10 años mensuales cuando busco el 2000-2001
y darme cuenta que me llevan al 2010 y tengo que ir un poco hacia atrás, ¿eh? Me da rabia porque significa que cada vez somos mayores, ¿eh? No pasa el tiempo. Bueno, esto es Amazon, ¿no? Fijaros. Ya ni cabe, ¿eh? El logarítmico. A ver. Vamos a hacer un apaño. Lo que nos interesa es ver sobre todo esta de aquí. Bueno, pues esto es el 2000, el crash del 2000. ...98% abajo, ¿veis? Entonces el crack del 2000, después de la burbuja, y luego mucha gente dice, bueno, al final, joder, dices, oye, ¿estaríais dispuestos a haber invertido $1 millón y perder 980.000 o $100.000, que es más fácil que muchos los podáis tener? Uno dice, oye, yo hubiese soportado perder de 100.000, $98.000 para acabar teniendo 1 millón en 2020. Dices, hombre, pues sí, ¿no? En 20 años no está mal. Hubiese sido mejor esto, ¿eh? 60.000%. Pero la cuestión es, esto solo ha pasado en un valor, en Amazon. Y tener que aguantar todo esto, pues hombre, no es fácil. Es decir, ¿no? 2 veces perder el 60%. Y ahora puede volver a pasar perfectamente, ¿no? Es decir, al final, historias como Amazon hay pocas. Una compañía de distribución que se impone en todo el mundo es un caso único y muy meritorio, por cierto, ¿no? Y con disgustos, ¿no? La cuestión es, si estamos comprando Tesla aquí y uno piensa esto, significa que probablemente piensa, joder, esto puede pasar, pero entonces para pasar esto tendríamos que ver también si hay inflación, ¿no? Si no, y después cuánto tiempo, porque la cuestión de Amazon está muy bien, pero cuando tú recuperas el dinero es aquí. Y aquí estamos hablando del 2015, luego la historia ya no es tan bonita. Del 2000 al 2015, pues estar 15 años para recuperar tu dinero, pues probablemente después de 15 años lo que hagas es vender para ver que si no hubieses vendido, pues hubieses podido de 100.000 ganar hasta 1 millón, ¿no? Entonces dices, joder, 15 años pillado para en 5 años. Entonces, el mercado tiene esas cosas, que a veces nos autoconvencemos de cosas, y lo que no tiene ningún sentido es que Tesla, por más que sea una compañía que pueda hacer muchas cosas y que este tío sea un genio, que seguramente lo es, estamos comprando una empresa de coches que no hace nada que no sepan hacer las otras empresas, los coches eléctricos. Quizás hace algo que todavía no hacen, pero al final todas serán coches eléctricos. Y dudo, al menos a mí, me apetece más conducir un BMW, un Mercedes o un Porsche que no un Tesla, porque no me gustan. Al final, para gustos, colores, oye. Y probablemente prefiera llevar un coche eléctrico pues utilitario y llevar, pues conducir, pues no sé, un BMW M3 o un Porsche de gasolina, ¿no? Porque te gusta la deportividad de un coche gasolina. ¿Qué es esto de ir con un coche eléctrico y poner ruido de coche de motor, ¿no? Entonces, al final a lo que me refiero es que esto no es Amazon, no es un disruptor, no es algo nuevo, no es Google que destruye el mundo de la publicidad o Facebook, ¿no? Es algo que, bueno, sí,
pero no puede valer dos veces en bolsa todo lo que valen Volkswagen, BMW, Renault, Peugeot y Mercedes. Más sabiendo que Volkswagen, sabéis lo que es desde Ducati hasta Bentley, pues que es todo Volkswagen, ¿no? Audi, una compañía enorme, entonces no tiene ningún sentido. O sea, Tesla pues puede caer a 30 y perder un 92%. Y hace 4 días que estuvo 30. O sea, no estamos diciendo ninguna estupidez, pero es que se podría caer más, ¿no? Entonces, es un problema en potencia que no justifica nada esto de este año y que cualquier día puede abrir con un hueco y quedarte pillado, ¿no? Y si no sabes gestionar la salida y tienes una posición indecente, pues tienes un problema. Ahora, si tú estás especulando con un 10% de tu capital, pues hombre, hay cierto margen de reacción, ¿no? Y dices, no, yo quiero volver a comprar. Pues ponte un stop, lo que decíamos en técnicas, exígete que el precio ahora está cayendo, rebote flojo, flojísimo y sin volumen, y luego recaída, pues asegúrate que realmente el precio quiere subir y, oye, ¿lo quieres probar? Pruébalo, pero siempre con precaución, ¿eh? Porque este es uno de esos valores que, mira, del precio de cierre al precio de apertura, pues un 15%. ¿Y qué haces? Ya emocionalmente es complicado, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos olvidado de este valor, en general. Santander, me preguntáis por ahí, tiene un problema. Tiene un problema el problema del sector, que igual es una solución, pero los bancos ahora los vemos débiles, ¿eh? Y hemos estado mucho tiempo intentando pescar, pero cuando vino en la pandemia reducimos en parte y algunos hemos comprado. De hecho, en Santander, algunas posiciones estamos perdiendo un 30%, que es nada, ¿eh? Farmamar, hay muchas preguntas, pero Minerva pone una pregunta que es, fija, yo creo que merece la pena compartirla, ¿no? Yo la verdad es que Farmamar es un valor que le tengo manía, ¿eh? Os lo tengo que decir. Por eso seguramente hablaré mal siempre, porque yo cuando era muy joven empecé a trabajar, se llamaba Celtia, y los de Renta 4 tienen una participación en Celtia y siempre han estado explicando milongas, ¿no? Aprovechando la caída del 40%, me imagino esta caída entre el lunes. Ahora están como que no sé si ahora ya es el John Delis o qué es, pero es como siempre están en la vanguardia y nunca acaban de. Pero oye, sí que es cierto que el otro día miré los números y la cosa ha cambiado, ¿eh? Bueno, la cuestión, lo es siempre. Al final, si buscas en el análisis técnico operativamente cómo lo ves, pues una corrección con cosas que me gustan, porque al final esto de aquí te tienes que preguntar a qué se debe, ¿no? Y luego la agresividad de la caída. Es cierto que tienes un stop, es cierto que tienes una pauta de lateral, que es un rectángulo, y es cierto que tienes un breakout, que es esto aquí, el precio ha roto. Entonces, si ha roto, es tan fácil como te pongas el stop quizás por aquí. No hace falta ni que te lo pongas abajo, porque si es una ruptura, no debería de caer. Lo más adecuado es ponerlo aquí. O puedes incluso ser agresiva y ponértelo aquí. El precio puede hacer un pullback en la zona del 90, pero es cierto que técnicamente es una corrección, cierra el hueco, rango lateral, una pauta rectangular, eso es una pauta fuerte porque entra mucho volumen y luego el precio rompe, además hay dinero que entra, ahí tienes la confirmación, ¿eh? Bien, ¿qué utilidad tiene la beta? Para análisis técnico, ninguna.
Bien, vamos por ahí, me comentáis algún valor más por ahí, pero bueno. ¿Cuál es el margen temporal que utilizas, Marc? Me dices, Manuel, el mercado. Mira, te podría decir, utilizo semanal, 4 horas, gráficos diarios, pero no te quedes con eso. Quédate con que tú tienes que ver el mercado y a veces lo tienes que ver en gráfico mensual. Y cuando sacas una conclusión, luego haces un zoom. Y a veces en los valores, no, más allá de gráfico semanal, no suelo bajar, ¿no? Luego a veces gráfico diario, si haces algo muy táctico para hacer el seguimiento, incluso el 4 horas, pero en la operativa, para analizar semanal, normalmente. Puedes ver la vela diaria y poco más. Pero para los índices y demás, sí que a veces necesitas ver algo y puedes bajar hasta un minuto, pero para ver, por ejemplo, si tú quisieses analizar este rebote, bueno, vamos a hacerlo bien, porque se me hace raro a veces el Nasdaq. Fíjate, si tú te vas al Nasdaq ahora, lo que te interesa ver es si tú quieres comprar, ¿no? La tendencia es alcista, está en una fase correctiva. Entrar cortos ahora, si estás cortos, de coña. Si no estás cortos, cuidado. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ya el precio cuando corrige un 10% ya es mucho, ¿vale? Ya estamos en niveles que puede caer más. Si estás corto, sí. Pero entrar ahora corto puede sonar la flauta, pero ya hay que tener cierta precaución. Hay mucha sobrecompra, puede caer más, pero hay que tener cierta precaución. Entonces, sí que puedes querer ver esto precisamente y decir, bueno, yo lo quiero ver con un zoom y vas cambiando. A 8 horas no voy, a 4 horas. Y dices, ¿por qué 4 horas? Antes, cuando utilizaba otra plataforma para operar, no ponía el 4 horas por defecto, utilizaba gráfico horario, o sea, me adapto a la plataforma, lo miro, ahora lo miras aquí y claramente ¿qué ves? Claro, abrir cortos ahora pues tampoco, en todo caso hubiese sido por aquí, en esta vela, o cuando el precio rompe este nivel, ahora que está en soporte, no cortos, ¿no? Pero sí podríamos querer analizar si el precio gira sobre esta base de soporte, o aquí, pero como ahora estamos en soporte, pues podrías pasar a analizar, por ejemplo, pues 6 días y 5 desde el máximo, pues 10 días y te puedes poner, pues no sé, pues un gráfico de 15 minutos y aquí ves, ¿no?, que más o menos tienes un zoom, puedes ver esta proyección, ¿ves?, que es el rebote, esa pérdida de la zona de soporte, el precio está ahora testeando una zona de mínimos, entonces pues puedes hacer un zoom y decir, oye, el precio está acelerando. Si yo quiero abrir largos, sobre esa pauta que tienes en tu cabeza, ¿qué necesitas? Pues puedes hacer un zoom, ¿no? Tienes un gráfico de 15 minutos, pues miras esto y ahí puedes ver y evaluar qué necesitas para abrir largos. Hombre, ahora no, el precio está atacando el soporte. No te tires, no vayamos a ser los primos que entramos en cortos en los mínimos. Quizás aquí nos da un corto, muy táctico, que son 15 minutos. Pero desde luego aquí no. Y luego para entrar largo, pues como mínimo que el precio supere el 11.300. Entonces, no, es que si hay una vela muy agresiva que devuelve el precio de 11.157, puedo hacer un trade de scalping con un stop en la zona de mínimos, porque quizás es ruptura falsa y luego el precio rebota. Lo puedes probar. Pero ya entramos en una fase de querer hacer 100 trades al día. Y para hacer eso tienes que estar encima de la pantalla todo el día y con ganas y sobre todo disciplina de arriesgar muy poquito. Quizás para una cuenta tipo te diría entre 30 y 50 dólares por trade. Porque puedes hacer en un día 100. Si te va bien, pues imagínate, puedes generar beneficios. Pero no es lo recomendable para los que empiezan.
Francisco, me comentas el tema de los robots. Estoy probando robots en demo y me dan pérdidas. Mira, yo, Francisco, y con esto, ¿habría exposición corta en Tesla? No. Está alcista. Puedes comprar puts, eso sí. Comprar opciones puts a niveles ridículos. A mí me gustan mucho las opciones. De hecho, en opciones sí tengo en Tesla. Yo he tenido varias. Hemos tenido durante bastante tiempo. Pero son estrategias que utilizan muchos operadores. Por ejemplo, tú imagínate que vas al mercado de opciones. ¿Qué vale una opción de Tesla a 300? Nada. ¿Qué vale una opción de Tesla a 200? Menos que nada. O sea, vale muy poquito. Una put. Si ahora el precio cae un 43% y se te va a 40, tú de 200 a 40 ganarías 160 dólares. Y quizás te puede costar $1 o 2. Eso significa que de cada 10.000 metes, bueno, 10.000 dólares sería mucho. No sé, ponle $1.000. Claro, en 1.000, 160.000, ¿no? A veces son operaciones que puedes hacer. Lo que pasa es que lo normal es que cuando compras una opción, el valor de esa opción acaba siendo 0. Entonces, tienes que poner una cantidad de dinero que, o sea, que si pierdes todo, perderías pues el 1%, el 2% del capital, ¿no? Entonces tienes que poner una cantidad pequeña. Pero se puede hacer, ¿eh? En todo caso, ponerte corto, hombre, es como todo, lo puedes probar, pero ¿dónde pones el stop? Fíjate, un 40% de stop no es muy adecuado. Bien, creo que quería explicar una cosa y se me ha ido a la cabeza, porque tenemos aquí tantas preguntas. Nuestra plataforma se llama Noel Black Trader. Tenemos toda la información aquí en Blackbird y dentro de Broker, ahí tenéis el espacio y plataforma, aquí, y en comisiones o los productos. Todos los productos son cotizados en el mercado, todos. Ah, sí, lo de robots, nos decía Francisco. Bueno, oye, Francisco, básicamente los sistemas, yo te voy a decir una cosa, tengo un amigo que trabaja en UBS, el banco suizo, VS, para los que no sabéis inglés, que a veces muchos me preguntan, sobre todo hay un banco, el HSBC, que es el HSBC, si conoce aquí en España más, somos un poco paletos con el idioma, cada vez menos, pero sobre todo la gente que ya tenemos una edad, sabemos que ha costado el introducir el idioma, que tenemos un idioma precioso, pero sería mejor ser bilingües desde pequeños todos, ¿no? Y no ver las barbaridades, sobre todo a veces ridículo de algunos políticos hablando en inglés. Pues bien, el caso es que trabajaba en UBS y el tío utilizaba 100 sistemas al día. 100 sistemas, sobre un fondo de 100 millones. Claro, ahí está el matiz, que si tú diversificas en sistemas, pues logras el equilibrio. Pero tener un sistema automatizado y pensar que ganaremos dinero es una locura. Esto visto desde una persona, pues no sé, como yo, profesional del mercado, pues enseguida ves que no, o sea, es como, no sé, un jugador de básquet, ver un tío que sale en la pista con botas de fútbol. Dices, madre mía, ese se va a destrozar el tobillo, ¿no? Pues esto es igual. Nuestro trabajo es gestionar el capital. Y aquí se gana dinero cuando el mercado quiere. Y cuando el mercado quiere hay que estar. Hay que estar, hay que ser ambicioso, hay que potenciar y hay que incrementar las posiciones. Y cuando el mercado no quiere, pues hay que picar piedra. ¿Qué pasa? Y a mí me ha pasado ya muchas veces. Si fuese americano, menos, pero ser europeo, nos ha pasado pues en el 2003, en el 2009, en el 2012, en el 2016, en el 2019. 20. En fin,
Bien, pues poco más. Si hay alguno que tiene algún comentario de algún valor, porque hay muchos valores, hemos visto muchos, pero si hay algún valor que más que para el ejemplo, pues tiene una preocupación, me podéis comentar, podéis contactar en el correo que os llega el vídeo y estaremos encantados de ayudaros, ¿vale? En fin, como siempre os digo, si ha merecido la pena el webinar, solamente que os haya podido aportar una idea. Así que espero que haya sido así. Y nada, pasad muy buen fin de semana, disfrutar mucho, cuidaros y hasta la próxima semana. Un saludo a todos y hasta la próxima.